Gracias damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos permite en este nuevo inicio de semana. Y ya, mis amados, culminando esta lección tan poderosa y tan maravillosa de este trimestre, en el crisol con Cristo. Y hoy titulada Cristo en el crisol. Ahora vamos a mirar cómo le tocó a Cristo pasar por el crisol para convertirse en nuestro poderoso ejemplo de que así como Él venció la tentación, la prueba, Él nos da la garantía de que en su poder, en su misericordia, en su gracia, tú y yo podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Quien les saluda y quien les habla, nuevamente recordándoles un servidor, Ismael Carvajal. Un abrazo fuerte para todo aquel que ha de escuchar este mensaje. Oremos a nuestro Dios para que el Espíritu Santo sea quien nos dé sabiduría para entender el mensaje, esta lección para tu vida en el día de hoy. Oremos. Padre, aquí estamos. Gracias Señor por estas lecciones tan maravillosas para nuestra vida. Gracias porque tu palabra nos fortalece. En medio de las circunstancias difíciles, tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta que finalmente podamos estar contigo por la eternidad. Que cada prueba nos fortalezca, acreciente nuestra fe y nuestra confianza en ti, y nos ayude a anhelar cada día más el cielo, la eternidad, donde finalmente todas las consecuencias del pecado finalmente acabarán para siempre. Háblanos y danos tu espíritu para entender y aplicar esta lección para nuestra vida. En el nombre eterno y maravilloso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, vamos entonces a analizar cómo fueron los primeros años desde el momento en que Jesús nació en este planeta Tierra. Vino a nacer en un hogar humilde, una pareja entregados a Dios, una mujer que servía al Señor con su corazón, era virgen. A través de María, el Espíritu Santo concibió al Hijo de Dios, el cual nació con una naturaleza humana, nació con nuestra naturaleza y tuvo que padecer como cualquier ser humano, por causa del pecado, por causa de las herencia que recibió de sus padres, quienes eran pecadores. Aunque recibió la naturaleza pecaminosa, nació para vencer el pecado. No heredó el pecado de sus padres, porque nadie hereda el pecado de sus padres al nacer. Nacemos con una naturaleza caída, con tendencia hacia el mal. Y Cristo nació con esta misma naturaleza con la que nace todo niño en este planeta Tierra. Pero gracias a la educación de su madre, de sus padres, en especial la de la madre, gracias a la educación de la palabra de Dios, de la providencia y de la naturaleza, Cristo educó su mente para doblegar esa naturaleza humana desde la niñez. En la juventud y hasta que finalmente llegó a ser adulto, aprendió a desechar lo malo y a hacer lo bueno y agradable delante de su Padre Celestial. Y vemos, mis amados, que desde el mismo inicio, Cristo vivió una vida abnegada. Él no vino para vivir para sí mismo. Él vino a buscar y a salvar a quienes se habían perdido. Y la única manera era descender a las profundidades de esta tierra. Era descender a lo más bajo. Cristo no nació en una cuna de oro. Nació en el lugar más humilde, en el lugar menos decoroso, en el lugar donde nadie nacería comúnmente, en un establo, en medio de animales, en un lugar donde no olía nada bueno. Allí nació el Salvador del mundo, porque era la manera de demostrar ante el universo que cualquier pecador, no importa la condición en que se encuentre, puede ser alcanzado por Cristo Jesús, y Jesús se puede identificar en cualquier condición, raza o circunstancia en que esté el pecador. Cristo vivió y padeció como uno de nosotros.
Así que no importa la condición que hoy tengas, no importa si tienes o no tienes, Cristo se identifica contigo. Él vivió en su propia carne, en este planeta Tierra, lo que es vivir sin nada. Dice la palabra que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Oh, mis amados, qué lección de sencillez, qué lección de humildad. Se humilló a sí mismo. Y por eso dice en el versículo de San Juan capítulo 1, versículo 46, dice que Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y luego le dijo Felipe: ven y ve. Y ese era Cristo, un niño que crecía doblegando su naturaleza caída con la cual había nacido, su naturaleza pecaminosa con la cual había heredado de sus padres terrenales. Y por eso dice en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tremendo, porque cada día él aprendía a someter su voluntad y hacer solo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando nació en este planeta Tierra, nació en la condición de todo hijo de Adán. Y vea lo que dice este pasaje de la inspiración divina en el Deseado de todas las quintas, en la página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la santa inocencia del Edén. Cristo no vino con esa naturaleza antes de la caída. Pero dice, Jesús aceptó la humanidad, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, cuando ya el hombre había caído. Dice, cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Él nació con esa herencia, con esas tendencias hacia el mal que había heredado del linaje del cual venía. Pero él venía a vencer cada deseo de la carne, cada propensión que había en su naturaleza, en el cuerpo con el que había nacido en este planeta Tierra, y la cual heredan todos los hijos de Adán, para llevarnos al pecado y para llevarnos a vivir una vida de pecadores. Tristemente, todos los que nacen en este planeta Tierra caen en pecado. Se convierten en pecadores abiertos delante de la presencia de Dios. Pero Cristo vino a marcar la diferencia. Aunque nació como uno de nosotros, venció el pecado en su carne. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Y nos da el ejemplo de que así como Él venció, usted puede vivir una vida en santidad. Puede ser vencedor de todas esas inclinaciones, tendencias heredadas que has heredado de tus padres, aparte también de las que has cultivado por tu propio pecado. Todo eso lo podemos vencer por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Solos somos siempre derrotados, pero con el poder de Cristo y su gracia obrando en nuestra vida, somos más que vencedores. Alabado y glorificado sea su nombre. Dice al final: mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Él sintió el deseo de ser tentado porque tenía la naturaleza pecaminosa, pero nunca cedió a la tentación. Venció el pecado desde la niñez, desde cuando Él empezó a discernir entre lo bueno y lo malo. Hay una etapa después de los 6-7 años, el niño empieza a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso la etapa más fundamental en la crianza de nuestros hijos para que lleguen a ser vencedores del pecado son los primeros años, en especial, dice la mensajera, los primeros 3 años de vida. Ahí es donde se doblega, donde se domina y donde se direcciona la mente y el corazón del niño para que aprenda a obedecer la santa ley de Dios, que es la que lo protege
de una vida de pecado. Qué tremenda lesión, mis amados. Por eso dice que desde la misma niñez Satanás lo atacó. Había sido profetizado en Apocalipsis 12:4, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás desde la misma niñez intentó quitarle la vida a Jesús. Mandó un decreto de muerte para los niños que habían nacido. Pero el Señor lo protegió, lo envió a otro lugar. Un ángel avisó a sus padres y fue enviado a otro lugar. Desde la pequeñez tuvo que vivir como errante y peregrino, sin nada, con padres humildes, sin dinero. Pero aún en medio de los crisoles venció el pecado, mis amados. No hay excusa. Si Cristo lo logró desde la niñez hasta el último día que habitó en esta tierra, tú y yo también lo podemos lograr. Tú y yo también lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Por eso, si te sientes débil, si sientes que hay algún vicio, algún hábito, algún deseo en tu mente que no puedes vencer, ríndete a Jesús. Él se identifica. Dile: Señor, ayúdame a vencer como tú venciste cada deseo, cada propensión hacia el mal. Ayúdame a derrotar eso en mi vida, en tu nombre. Y Él te dará el esfuerzo para que te mantenga firme, para que te apartes de todo eso, para que tus sentidos no sigan esclavizados. Pero tienes que poner de tu parte también. Dios hace su obra en tu corazón, pero tú tienes que apartarte de eso y rendir tu vida a Cristo y servirle, para que tu mente se ocupe en lo que a Dios le agrada y no le sirvas al enemigo de Dios. Y vea lo que dice en el capítulo 7 de Isaías, tremendo versículo, de cómo fue los primeros años de vida de Jesús, una vida normal. Allí en su hogar, en la carpintería, cantaba, estudiaba la palabra de Dios, pero cada día su meta era vencer su naturaleza. Cuando había alguna propensión, algún deseo hacia el mal, él se humillaba ante su Padre, oraba, estudiaba, se fortalecía y vencía. Oh, qué poderoso y qué maravilloso ejemplo para cada niño, para cada joven, para cada adulto. Vea lo que dice Isaías 7, 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Así que Jesús desde la niñez aprendió esto muy claramente, a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Formó un carácter tan potente que el diablo nunca lo pudo vencer. Aunque nació con nuestra naturaleza, doblegó cada deseo, cada propensión hacia el mal, lo doblegó y le dio muerte en su vida para salir victorioso. Por el pecado de toda la humanidad murió, pero venció el pecado en su carne, para darnos el ejemplo y también para pagar nuestra deuda, para que luego de que la deuda sea pagada, usted y yo tengamos el poder en Cristo de no seguir pecando, para que ya no tengamos finalmente que pedir perdón por el pecado, porque vivimos una vida santa y agradable delante de su presencia. ¿Te gustaría, mi querido amigo, amiga, te gustaría vivir esa experiencia en tu vida? ¿Abandonar el pecado para siempre? Pues su palabra lo dice: todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. ¿Te gustaría? Pidámosle al Señor que nos ayude, que podamos tomarnos de su poderosa mano y que podamos crecer cada día en Cristo Jesús y enseñar a nuestros hijos a vivir vidas de victoria en victoria, doblegar las propensiones y la naturaleza con la cual has nacido, si no se convertirán en terribles pecadores delante de Dios. Y Dios no desea eso, no desea maldición, no desea que tú transmitas esa maldición
a tus hijos al no enseñarles a doblegar su naturaleza pecaminosa y vencer como Cristo venció. Oremos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por abrirnos nuestros ojos y hacernos entender que aún desde la niñez podemos ser vencedores y enseñar a nuestros niños a que venzan cada rasgo negativo de su carácter y dobleguen su naturaleza para que al llegar a la adolescencia, a la adultez, a la juventud, puedan ser vencedores en Cristo Jesús y puedan vivir una vida agradable y perfecta delante de tu presencia. Guíanos y acompáñanos para hacer tu voluntad y para cada día vivir, aún en medio de los crisoles de este mundo, vivir haciendo tu voluntad. En tus manos nos entregamos en este nuevo día, en el poderoso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, sé que ha sido de gran bendición, lo sé. Me gustaría saber cómo te pareció. Déjame tu comentario y me gustaría saber cómo le llegó al corazón esta lección para tu vida. Si alguien no se ha suscrito a este ministerio, nuevamente te recuerdo, si quieres formar parte de esta familia, el mensaje final y seguir recibiendo estos mensajes para tu vida, suscríbete en la parte de abajo y forma parte de esta gran familia del cielo. Les deseo a todos un día excelente. Que Dios te fortalezca y te guíe a cada momento.